Bueno, chicos, yo creo que vamos a empezar ya. Tengo 17 estudiantes, entonces. Muy buenos días, espero que estén muy bien. Lápiz y borrador o lapicero. Prefiero que trabajen con lápiz. ¿Listo? Porque la idea es que vayamos y ahora no me va a dejar. Bueno, vamos a hacer una cosa porque está complicado mi internet. Vámonos para la parte de la actividad, a ver si aquí se deja compartir en un ratico la pantalla. Chicos, les agradezco. Entraron con el nombre, porque los departamentos que no tienen un valor numérico. Entonces, ahí abajito les muestran la tabla de frecuencias, ¿cierto? ¿La están viendo? En este caso no es un mapa lo que les están mostrando, lo que les están mostrando, ubiquen el gráfico 2. Vamos a empezar a ubicar todos los departamentos que aparecen ahí en el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, ven que está la Guajira. En el caso de la Guajira, pues escribirían ahí debajo donde está la F, colocan el 10, ¿cierto? Si quieren, vayan completando. Mientras tanto, ustedes van llenando la tabla. ¿Sí me hago entender lo que deben hacer? Sairi, Maylin. Sí, señora. Señora, Sí, profe. Entonces vayan llenando y regálenme un minuto a ver.
No. Pero es que no sé si me... Hola, mí. Yo creo que primero acá, de acá, Completé esto. obviamente no. Ah, no, muy bien. Que regalaron los años. Ese es el día de María. Bueno, voy a probar a ver si ahora sí me deja. Pero voy a tener la cámara apagada de todas maneras porque tengo la conexión. Ah, ¿ya la ven? Sí, señora. Listo. Sí, por profe. fin. Sí, profe, ya la vimos. Listo, niños. Entonces, ahora sí, acá está la tabla de frecuencias. Ay, ay, ay. Bueno, entonces vamos a ir llenando. Uno de los valores era la Guajira, ¿verdad? Uno de los datos era la Guajira, que tenía 10 casos, entonces van completando. El otro era, me regalan los siguientes datos, Atlántico. Antioquia, ¿cuál era? Atlántico con 39 casos. Atlántico con 39 casos. Bueno, vamos a hacer con estos que yo tengo acá. Hacemos el ejemplo para que ustedes miren cómo es. Ok, todos iniciaron con la Guajira. Sí, profe. Bueno, voy a iniciar con la Guajira como para que no haya inconveniente. Profe, como yo ese punto ya lo hice, yo ya tengo prácticamente las matemáticas todo hecho. Yo seguí el ejemplo que estaba de la Guajira, puse el de Santander, el Chocó, Arauca y así puse todos los otros normal en orden. Ok, pero yo en la tabla les había dado unos valores al inicio, ¿cierto que sí? Aparecía era Santander, Chocó, Arauca, ¿sí? Sí, señora. Ok, entonces sí lo voy a dejar como lo tengo ahí. Listo, niños. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo lo tengo acá. Y es como ustedes lo tienen en la hojita. Entonces, empezó con Santander. Esa es mi frecuencia, la frecuencia absoluta o la cantidad de casos de feminicidios que habían en Santander eran 23. Entonces, esta F mayúscula se llama frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Entonces, quiere decir que voy sumando los casos inmediatamente anteriores. Entonces, yo empiezo en 23 porque el primer dato que yo tengo es 23. Luego, en el siguiente, cuando voy a la fila del Chocó, voy a sumar. En el Chocó tengo un solo caso, ¿cierto? Entonces, ese caso que tengo lo sumo con los 23 que tenía antes. Entonces, 23 más 1, 24. ¿Sí? Luego, voy a la fila de Arauca. Arauca presenta un solo caso de feminicidio, pero traigo ya 24 casos anteriores. Entonces, 24 más 1, 25. Ahora paso a La Guajira. La Guajira tiene 10 casos. 10 casos más los 25 que traigo de atrás son 35. ¿Ahí contra la columna puede ser? Recuerden, en esta, chicos, el que tiene por allá el audio abierto, No, yo voy. Ajá. no me deja mirar quién es. Bueno, ahora en el Atlántico tengo 39 casos, más 35, ¿cuánto me da? 74. 74, listo. Voy a dejar esta así y vamos a pasar ahora a la frecuencia relativa. Profe, pero yo esa hora no la hice así, yo la hice como nos daban en el ejemplo. A mí, por ejemplo, a mí me daban que 23 más el caso de Choco se ponía 23 más 1 igual a 24, que 24 más 5. Sí, sí, es con la suma del anterior, pero, o sea, está bien, sino que usted hizo fue el procedimiento, yo aquí me lo salté. Sí, ¿no? Pero los valores sí los tiene así, Maylin. ¿Sí? Señora. Bueno. Listo. Ahora, vamos a la frecuencia relativa. Chicos, la frecuencia relativa es coger la frecuencia absoluta, que es la de la primera columna, y dividirla entre el total de casos. ¿Cuántos feminicidios hubo para ese año en Colombia? 571.
571. Por eso es importante saber el total de casos. Miren, al final, para que ustedes sepan si les quedó bien, cuando miren esta columna de la frecuencia absoluta, ustedes deben sumar todos los valores y al sumar les debe aparecer 571. Si les aparece 560, 565, 570, pues es porque se comieron algunos datos, ¿sí? Como les dice que en total hubo 571 casos, pues cuando ustedes sumen, les debe aparecer esos mismos 571. Entonces escriban abajo el total que es 571 para que sepan que ese valor les debe dar. Y así ustedes comprueban que les quedó bien lo que hicieron. ¿Listo? Ahora, voy a pasar a la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa trabaja con esta columna de acá. Con esta de acá. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ahí sí me van a apuntar el procedimiento porque siempre les dejé espacio en la tablita. Entonces, ¿qué van a hacer? En Santander hubo 23 casos. Entonces, 23 casos que hubo en Santander y lo dividen entre el total de casos que es 571. ¿Cuánto es que da esa división? Eso les da con 0. 0.0017. ¿Así? 0.0017. No, profe, no, es 0.0402. Está mirando otra. Ah, 0.0402. Sí, esa Yo no no la sé, chicos, si ustedes están desde el teléfono, recuerden que ustedes pueden esto como hacerle zoom a la pantalla, ¿no? Para agrandarla y que puedan ver bien la tablita, porque quienes están desde el teléfono, pues no van a poder ver bien, ¿no? Entonces pueden agrandar la pantallita. Listo, pasamos al caso del Chocó. Recuerden que estamos en la columna de la frecuencia relativa, o sea, FR. Entonces, ahora vamos al Chocó. El Chocó, como el Chocó presentó un solo caso, ese 1 lo dividimos entre el total de casos. Recuerden, lo tenganlo presente. El total de casos es 571. Ahora, 1 dividido entre 571, ¿cuánto da? 0.0017. ¿Dos ceros ahí? 0.0017. Sí, señora. Listo. Bueno, lo mismo pasa con Arauca. Hay un solo caso y siempre lo dividen entre el total, no se les olvide. Entonces, pues ahí me va a dar lo mismo. 1 dividido entre 571 es 0.0017. Pasemos a La Guajira. Esto ya de La Guajira hacia abajo sí creo que no los tienen apuntados en la tabla, entonces vayan tomando apuntes. Y bueno, entonces en La Guajira, como hubo 10 casos de feminicidio, esos 10 lo dividen entre 571, que es el total. ¿Cuánto me da 10 dividido entre 571? 0.0175. 175, Maylin. Sí. 0.0175. Niños, una cosa que deben tener en cuenta es, en la frecuencia relativa siempre inicia en 0, 0 punto algo, ¿listo? No me vayan a dividir 571 entre 10, es 10 entre 571. Siempre les debe dar con 0 punto algo, porque al finalizar, ustedes deben sumar todos estos datos de acá, y aquí les debe dar, en el total les debe dar 1 o muy cercano a 1, por ejemplo 0.999, ¿sí? Si se les pasa de 1, igual les quedó mal. No les puede dar 2, no les puede dar 3, les debe dar 1 o cercano a 1. Y lo cercano a 1 es 0.99 o 0.999. No les puede dar 0.89 ni nada de esto tampoco. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer la última del Atlántico y pasamos a la siguiente. La del Atlántico es 39 casos, entonces 39 dividido entre 571. ¿Cuánto da 39 dividido entre 571? 0.0683. Bueno, vamos a pasar a la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual. Uy, sí, yo sé, pero Cerrar este audio porque me está haciendo bastante interferencia. Ok. Bueno, la frecuencia porcentual es tomar los valores de aquí, de la frecuencia relativa,
estos de acá, ¿se están viendo? Y multiplicarlos por 100. Entonces, en el primer caso, pues tenía 0.0402 y eso lo multiplico por 100. ¿Cuánto me daba ese valor? 4,02. 4.02, perfecto, listo. Vamos a mirar el otro que era, siempre toman el resultado que tenían aquí en la frecuencia relativa, ¿no? Esta sí la trabajan así por la fila. Entonces ahí tenían, era 0.0017 y lo mismo. En la frecuencia porcentual es multiplicar la relativa por 100. Entonces, ¿eso me da cuánto? 0,17. Ay, ok, aquí algo que se me había olvidado es que ustedes le deben poner el signo de porcentaje, ¿no? Entonces sería 4.02%, abajo es 0.17%, igual, bueno, la que sigue de Arauca tiene el mismo valor, entonces voy a copiar acá. Vamos a mirar ahora el de La Guajira entonces teníamos en frecuencia relativa 0.0175 y lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da ese valor? 1.75. 1.75%. Vamos a hacer este último del Atlántico y dejamos esta tablita así. Este entonces tenía 0.0683 por 100, ¿verdad? ¿Cuánto me da eso? 6,83. 6.83%. No se les olvide colocar el porcentaje. Bueno, y al final cuando yo sume estos valores de la columna de la frecuencia porcentual, ¿cuánto me debe dar? ¿Quién se acuerda? ¿Ninguno? Bueno, cuando sumen, les debe dar 100% o 99.9%. Anótenlo ahí abajo para que se acuerden. Si no les da ese valor es porque igual se comieron algún dato o cometieron algún error. Profe, ¿puedes repetir el número? 100% o 99.9%. ¿Sí? No les puede dar 80%, no les puede dar 120%, no. Es 100% o muy cercano a 100%. Y muy cercano a 100% es 99.9%, ¿sí? O sea que tiene que dar 100%. Sí, prácticamente sí es 100%. ¿Listo? Entonces anótenlo ahí para que lo tengan presente y cuando termine la tabla suman los datos. Si les dio, bueno, listo, está correcto. Profe, Señorita. tengo un problema. Es que lo que pasa es que nada más hay 25 recuadros para llenar, pero son 28 departamentos. Ay, les dejé solo 25. No, pues traten de completarla, chicos. Pensé, según yo conté y les dejé la cantidad que era. Porque bueno, ahí sí les pide que los departamentos que no presentan casos, pues no los coloquen, ¿no? Pero yo veo que todos tienen casos. No, bueno, lo que pasa es que son 32 departamentos, ¿sí? En este diagrama están solamente los departamentos que tienen casos de feminicidio. Sí, Y son les toca que 28 miren cuáles son. departamentos. ¿Hay 28? Bueno, entonces harían falta 4 departamentos, lo que quiere decir que esos 4 departamentos no reportaron para el año 2019 ningún feminicidio, ¿no? Porque de hecho por aquí, en las preguntas que aparecen en el primer punto, espérenme a ver cuál es la que dice. La C dice, ¿cuáles departamentos no presentan registro de feminicidios? Entonces, en este caso, ustedes pues tienen que buscar cuáles son los 4 departamentos que hacen falta, ¿sí? Porque no están ahí. En la gráfica de barras está presentando solo 28 departamentos, pero nuestro país tiene 32. ¿Listo? Entonces, buscan cuáles son los 4 departamentos que hacen falta y los anotan. Y bueno, las preguntitas que están aquí sí las van respondiendo de acuerdo a lo que aparece. Esto sí nos podemos guiar del gráfico. ¿Cuál es el departamento con mayor cantidad de feminicidios? Entonces, ¿cuál es el que tiene, digamos, la barrita más alta? Antioquia. Entonces, en ese caso, pues ustedes responden Antioquia. ¿Sí? Si quieren, le pueden colocar Antioquia con 109 casos. La siguiente dice, ¿cuál es el departamento con menor cantidad de feminicidios? Arauca y Chocó.
Arauca Chocó y Chocó, Arauca. porque ambos tienen ¿cuántos casos cada uno? Un Uno. solo caso. Solo caso. Entonces ustedes van respondiendo, ¿de acuerdo? Luego dice, bueno, ¿cuáles departamentos no presentan registro de feminicidio? Entonces buscan cuáles son los 4 departamentos que hacen falta y los colocan. Luego dice, ¿cuál departamento ocupa el 5º lugar en feminicidios del país? Entonces, mira, el primero era Antioquia. Esteban, ¿me colabora con el audio? Entonces, van mirando, bueno, el que más tiene es Antioquia, el que estaría en la segunda posición, ¿quién sería? ¿Valle del Cauca? Sí, le seguiría Atlántico y Cauca. Bueno, Atlántico y Cauca, que digamos ocupan la misma posición. Y van mirando, a ver, Atlántico y Cauca estarían en el 3er lugar. Luego miran quién está en el 4º. Y les están Nariño preguntando- está de 5º. Ah, bueno, entonces ahí responderían Nariño con tantos casos. Es eso, van respondiendo. Bueno, miren, dice la F, dice, en promedio, presten atención a esta, en promedio, ¿cuántos feminicidios ocurren en el país por departamento al año? Chicos, como me habla de promedio, por ahí en el... La D, ¿qué dice la D? Esa se Ah, bueno, dice, responde de teniendo en acuerdo a la cuenta ley. la respuesta. Ajá. Pero eso es más como ustedes que consideran y pues de acuerdo a, si miran que en la lectura les dice algo, pues escriben o de acuerdo a lo que ustedes piensen, porque dice, ¿por qué crees que en esos lugares no hay reporte de feminicidios? Entonces ya es como muy libre de ustedes. Ahora, pasemos a la F. En la guía les presento las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son la moda, la media y la mediana, ¿sí? Entonces, la moda les dice que es el dato que más se repite. La media es el famoso promedio. Y la mediana es el dato central de todos los datos, ¿sí? Entonces, aquí me están hablando en la F, dice en promedio. Entonces, ¿qué vamos a usar? La media. Dice, en promedio, ¿cuántos feminicidios ocurren en el país por departamento al año? Ok. En este caso, ¿cuántos feminicidios se presentaron en el país en el año? En total. 571. Ah, me quedan menos de 10 minutos. 571, ¿cierto? ¿Cuánto? Como me habla de, dice en promedio, ¿cuántos feminicidios ocurren en el país por departamento? ¿Cuántos departamentos tiene el país? 32. 32. 32. Entonces, en este caso, el promedio va a ser, tomo los 571 feminicidios que hay en el país y lo divido entre los 32 departamentos. Es eso. Y ahí obtienen la respuesta. ¿Listo? Si quieren la dejan ahí apuntadito y luego hacen la operación, o si la hacen de una vez y dan el dato, pues mejor. Pasamos a la G. Chicos. ¿Se me fueron? Bueno, pasemos a la G porque están calladas. Bueno, la G dice, en promedio, ¿cuántos feminicidios se cometieron al día en el año 2019? Adjunto procedimiento. Entonces, ¿qué operación creen ustedes que deben hacer para saber el dato de la pregunta G? Una división. Una división. ¿Qué dato pueden dividir entre cuál? 171 entre 365. Ajá. Porque recuerden que en el año tuvieron 571 casos, ¿cierto? Y como el día tiene, como me habla de un promedio, el promedio no es necesariamente el valor exacto de lo que ocurrió en los días en el año.
pero pues así se hace, ¿sí? Entonces, los 571 días lo dividen entre un año normal trae 365 días. Entonces hacen la división y ahí les da. Creo que les da como... 1.5643. Ah, ok. O sea, más o menos de 2 casos al día, ¿cierto? 1.5243, dijo Meli. 5643. Ah, ok, 1.5643. Quiere decir que en promedio, estarían ocurriendo menos de 2 casos al día. ¿Listo? Bueno. ¿Apuntaron y puedo continuar? Sí, señora. Listo. Entonces dice, la H, pues era lo que venimos hablando, que dice, ¿cuáles son los primeros 4 departamentos en cuanto a feminicidios se refiere? Entonces ya sabían que empezaban Antioquia con 109 casos, creo. Luego van escribiendo el orden de acuerdo al gráfico de barras que se les presentaba aquí. ¿Listo? Entonces voy a dejar ya ese punto así, pasamos al segundo punto. Recuerden, ojalá ahorita terminando la clase o después de que asistan a lo del evento de la policía, pues vuelven y se sientan juiciositos y completan la tabla para que no se les olvide, ¿no? Porque si la dejan para después, de pronto ya ni se acuerdan. ¿Qué fue lo que hicimos? Ay, me están rayando la pantalla. Esteban me está rayando la pantalla. ¿Lo de la policía es obligación ir? No, no es obligatorio. Ah, No, bueno. es una invitación que extiende la estación de policía y pues para quien desee ir, pero pues no es obligación. Listo. Vamos a pasar al segundo punto. Entonces, punto dice, responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta el gráfico 3 en el que se observa la cantidad de feminicidios por edad en Colombia para el año 2019. Entonces, esta era la estadística. Bueno, yo les puse el gráfico aquí para que nos sea más fácil. Esta era la estadística que había. Por ejemplo, ¿qué me dice el gráfico? Que en edad de 0 a 4 años, de las mujeres que fallecieron, ¿cuántos casos hubo? De 0 a 4, 4 casos. De 5 a 9 años, ¿cuántos casos hubo? 6 casos. 6 casos. De 10 a 14, 21 casos. 21 casos. La mayor cantidad de casos, ¿en qué edad está? La desconocida. Desconocida, ¿cierto? Tal vez no pudieron identificar la edad de la víctima y la dejaron así. O no, sí, bueno. Listo. Entonces, vamos a mirar, para esa nos presentan 4 preguntas y debemos observar ese gráfico. Entonces, espérenme acá. La pregunta A dice, ¿para qué edad hay un mayor reporte de feminicidios? Para la desconocida. La edad desconocida. Bueno, ¿cuál es el rango de edad? Ok, bueno, entonces ustedes escriben desconocida. En la B ya les hacen una aclaración, dice, sin tener en cuenta la cantidad que hay para desconocido, ¿cuál es el rango de edad que ocupa el primer y cuál es el segundo lugar en feminicidios? Entonces voy a mirar, me están diciendo que ya no tenga en cuenta la edad desconocida porque es la que mayor reporte tiene. Después de esa, ¿cuál sería la que tiene un mayor reporte? ¿Qué edad? De 20 a 24. Entonces, descartando esta de desconocido, la que ocupa el primer lugar es de 20 a 24, porque tiene 71 reportes. Y luego, ¿quién sigue en segundo lugar? De 25 a 29. De 25 a 29, ¿cierto? Porque reporta 63 casos para el año 2019. Entonces, eso sería lo que responden en la B, ¿sí? En el primer lugar, de 20 a 24 años con 71 casos y en el segundo lugar de 25 a 29 años con 63 casos. Vayan aprovechando para que vayan anotando porque después ustedes no se acuerdan. Entonces,
Bueno, nos quedan 3 minutos, vamos a ver si alcanzamos a hacerla. En esta siguiente pregunta que hice de manera descendente, en el paréntesis, no, de manera Ay. de mayor a menor. Ajá, y yo me equivoqué, les puse de menor a mayor. Ok. Es descendente, chicos. Muy bien, Maylin, gracias por la anotación. Entonces, en la C dice, ordene de manera descendente, claro, descendente es de mayor a menor, la cantidad de feminicidios de acuerdo a la edad. Dice, es decir, empieza con desconocido, ya que ahí se encuentra la mayor cantidad de datos, porque ahí habían 169, luego va la de 20 a 24 con 71 reportes, luego tendríamos la de 25 a 29 porque tiene 63, luego pasarían a la de 30 a 34 porque tiene 49, ¿sí? Y la van colocando de la mayor cantidad de casos hasta la que menos casos tiene. ¿Cuál es la edad con menos casos reportados? La de 74. De 70 a 74, muy bien. ¿Cuántos casos reporta? Reporta 3 casos. Muy bien. Bueno, y aquí, listo, aquí en la D dice, ¿en qué rango de edad considera que hay menor riesgo teniendo en cuenta el reporte de la gráfica? De 70 a 74. Ajá, pues en ese caso, de acuerdo al reporte, ¿no? No quiere decir que no hay feminicidios ni nada, o que definitivamente no hay riesgo, sino que de acuerdo a ese reporte, pues, la menor cantidad de reportes estaba en esa edad, de 70 a 74 años. Listo. Bueno, para el tercer punto, los envían a revisar, es que no me deja observar. ¿Qué número de gráfica les están pidiendo que observen? ¿La 1? Ah, sí, aquí puedo ver, ya. Teniendo en cuenta los datos de la gráfica 1, respondo. Les pide que adjunten las operaciones matemáticas para llegar a la respuesta. Entonces, a partir de este grafiquito de color morado, lila, o bueno, vamos a responder. Claro está que aquí le dan como la mayor cantidad de datos. Entonces, dice en la A, si 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia cada día, en un año, ¿cuántas mujeres son asesinadas? ¿Qué operación debería hacer? 137 mujeres al día. Y les preguntan entonces al año, ¿cuántas? Multiplicación. Multiplicación. ¿Qué debo multiplicar?